Hola, bienvenidos. ¿Qué se os puede ocurrir mejor que hablar de anemia después de una buena comida, verdad? O sea, efectivamente, como dice Rafa, hablar de purito, o sea, de prurito, o sea que después viene lo bueno. Nosotros somos meros teloneros de la excelente charla y simposio que ha preparado Rafa sobre prurito, pero nosotros vamos a hablar de anemia, que es algo, yo diría, bastante más frecuente en el mundo de la enfermedad renal crónica y bastante relevante. ¿Vosotros creéis que lo estáis haciendo bien en anemia? Silencio, eso puede ser me importa una mierda. Empezamos mal, ¿eh? Esto pretendía ser un poco interactivo, pero bueno, como vosotros no me respondéis, se lo voy a preguntar a Borja. Borja, ¿qué no estamos haciendo bien en la anemia? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y efectivamente gracias por venir a vernos otra vez más al doctor Porteles y a mí, que es la primera vez que hablamos de anemia y la primera vez que hablamos juntos. Estos son nuestros conflictos de interés, los de los dos, para el que los quiera leer, que nunca se leen, pero siempre se ponen porque queda bien. Y la primera pregunta es, efectivamente, ¿qué no estamos haciendo bien en la anemia? Si es que hay algo que no estemos haciendo bien en la anemia. Bueno, yo creo que sí, porque si no, no nos habríamos autorrealizado esta pregunta. Yo creo que hay tres situaciones a corregir. Bueno, nos hemos contado cómo va a funcionar esta ponencia que vamos a hacer a la limón, con preguntas que nos vamos a ir lanzando entre los dos y en cualquier momento, creemos que es la gracia, puede ser interactiva y cualquiera que levante la mano le vamos a pasar el micro, se lo vamos a pasar nosotros mismos para que sea todavía más dinámico y nos veáis hacer la pasarela Cibeles y podéis preguntar sobre lo que queráis, de lo que queráis, de anemia me refiero, pero que tenga que ver bueno, con las presentaciones que estamos haciendo o no. Tres situaciones que yo considero que hay que corregir a día de hoy todavía en el campo de la anemia. Lo he titulado primero buscar, luego tratar. La segunda, primero reponer, y he puesto hierro entre paréntesis porque no es lo único que hay que reponer, aunque sí es lo más importante, y luego encasillar el tipo de anemia, y primero poner objetivos y luego evitar que varíen. Y esto lo resumo en tres súper sencillas diapositivas. Esto es el estudio RICAS, que se acaba de publicar. Es un estudio que, aunque se ha publicado en 2023, que capitanea el grupo de anemia de la Sociedad Española de Nefrología, hace referencia a los años 2015 a 2017 sobre la situación de la anemia en nuestro país y está basado en grandes bases de datos y, por tanto, incluye a miles de pacientes en diferentes estadios de la enfermedad renal. Bueno, la primera gráfica, que es la que veis a vuestra izquierda, la conocéis todos. A medida que avanza este viaje de la enfermedad renal, aumenta la prevalencia y la incidencia de anemia. Simplemente un datito, empieza en 3A y el 97% de los pacientes en hemodiálisis tienen anemia, así que virtualmente todos. Esto no es ninguna novedad, esto lo sabéis todos. Lo que no sé si tenemos del todo claro es cuándo y cómo hay que tratar a estos pacientes. Y si yo tuviera un puntero, que creo que no, en el cuadrito de la derecha podéis ver cómo estamos tratando a los pacientes. En realidad hay que inferir los datos de este cuadrito. Aquí os represento los pacientes anémicos con enfermedad renal crónica tratados con agentes estimulantes de la eritropoiesis. Y fijaros los datos de ferritina, por ejemplo, los pacientes que no están en diálisis, o de índice, muchas gracias, azafata, índice de saturación de la transferrina. El intervalo de confianza incluye a pacientes que tienen ferropenia. Así que estamos tratando con agentes estimulantes de la eritropoiesis a algunos pacientes que tienen ferropenia. ¿Y esto qué? Pues esto qué es muy importante porque es entre la primera y la segunda causa de resistencia a la eritropoiesis. Y de hecho, en este mismo estudio se cataloga a todos estos pacientes, también en los diferentes grados de enfermedad renal, en cuanto al grado de resistencia a los agentes estimulantes de la eritropoiesis. Fijaros en el lado de la derecha. Asumiendo el grado alto de resistencia a los agentes estimulantes de la eritropoiesis, más de 88 unidades por kilo por semana, prácticamente el 50% de los pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal tienen resistencia.
¿Y de dónde viene esta resistencia? Probablemente de que en muchos de ellos o no estamos tratando la ferropenia o no estamos encontrando su inflamación. A mí de estos datos, no sé, José, qué te parece a ti, me llama la atención los de peritoneal, sobre todo, porque lo de hemodiálisis ya lo sabemos, pero de peritoneal son datos que prácticamente encajan con los de hemodiálisis, siendo pacientes que en nuestra cabeza probablemente tienden a estar menos inflamados. Y otro punto es cuánto varía la hemoglobina y si marcamos objetivos para estas cifras de hemoglobina con intención de que no varíe tanto. Bueno, pues de este mismo estudio también podemos inferir hemoglobina inestable, podemos inferir que hay muchos pacientes a los que no se le marca un objetivo y, por tanto, estamos tratando en cada revisión con agentes estimulantes de la eritropoiesis, subiendo y bajando la dosis sin tener en cuenta la tendencia. Lo sabemos porque ahí lo que podéis ver es la hemoglobina inestable, que en este estudio se definió como bajar de 10 o subir de 12 a lo largo de un año en más de 3 determinaciones. Y fijaros cómo esto le pasa a un montón de pacientes con enfermedad renal crónica en torno al 30-40%, pero si avanzamos en el estadiaje en diálisis, al 70% y hasta el 80%. Pacientes que varían sus cifras de hemoglobina en un año. ¿Y esto qué, nuevamente? Pues esto se traduce en un riesgo. Este es el estudio TRAP, es un estudio observacional en el que catalogó a los pacientes según variaban sus cifras de hemoglobina. No os voy a marear, algunos tenían cifras de hemoglobina persistentemente altas, otras persistentemente bajos y otros variaban de un dintel a otro. Algunos subían y otros bajaban. ¿Quiénes son los que más se morían, los que más eventos cardiovasculares tenían, los que más se infectaban, los que más se hospitalizaban? Aquellos en los que variaba más la hemoglobina, incluso superando a aquellos que estaban persistentemente bajos y persistentemente altos. Yo creo que con esto respondería a la primera pregunta. La segunda, antes de que me hagas la segunda. ¿No? Antes de que me hagas, ¿quién ha pensado esto a mí no me pasa? ¿Todos sabíais que el 75% de vuestros pacientes en hemodiálisis tienen variabilidad? ¿Todos sabíais que el 30% de vuestros pacientes están fuera de rango de diálisis? La próxima vez que os oiga decir todo está resuelto en la anemia, tenemos unas palabras. Pregunto, más allá de eso, ¿por qué no medimos calidad de vida y solo hablamos de números, que es lo que yo he estado contando hasta este mismo momento? Me alegra que me hagas esa pregunta porque traigo algunas diapos sobre ello, sorprendentemente. ¿Por qué nos pasamos la vida hablando de nuestra calidad de vida y de la hemoglobina de los pacientes? ¿Por qué nunca hablamos de la calidad de vida de los pacientes en algo tan importante como la anemia y que afecta tanto a cómo lo viven? Y son muy variopintos todos ellos. ¿Cuántos de vosotros hacéis, lo voy a preguntar al revés para que levantéis la mano alguno, ¿cuántos de vosotros no medís regularmente con un test la calidad de vida en todas vuestras salas de diálisis? Muy bien, muy valiente, Fernando. Eso iba a decir. Estás a un paso de desengancharte. Estás a un paso de desengancharte. También podéis responder. De hecho deberíamos trabajar con esto, porque ¿cuántas veces nos ha dicho un paciente, vale, doctor, tengo un KTV de tanto, una hemoglobina no sé qué, pero yo me encuentro hecho una mierda? ¿Vale? Hay que hablar con los pacientes y adaptar el tratamiento a ello. Pues no trabajamos en calidad de vida, primero porque no sabemos, bien porque nunca lo hemos hecho o porque consideramos que no hay test específicos para evaluar la calidad de vida, porque no queremos, que no nos lo creemos. Decimos, lo importante es la hemoglobina y no cómo se sienta el paciente. ¿Cómo voy a dirigir yo mi tratamiento según se sienta el paciente? Y lo tercero, y seguro que estáis todos de acuerdo, porque no podemos, porque no tenemos tiempo suficiente para hacerlo. Hay solución para las tres cosas, como veréis. Fijaros, esto es la iniciativa de evaluación global de resultados en salud desde la perspectiva del paciente, los famosos PROS y PRES. PROS son outcome, resultados que evalúa el paciente, y E es de experiencia del paciente. Hay un grupo de trabajo multinacional que trabaja en muchas áreas de la salud, que es el grupo ICHOM, y tiene también su división de enfermedad renal crónica, y ha definido cuáles son los indicadores. Sorprendentemente, menos del 25% son números, ¿vale? Esto ha llegado ya a España. Hay un grupo de trabajo en la SEN que está trabajando con el proyecto Cercano. Si tenéis curiosidad lo buscáis luego en la página web que está. Y dentro de muy poco nos va a ofrecer una herramienta para trabajar de forma fácil la calidad de vida de los pacientes. Porque fijaros, este
Este es un metaanálisis, no os aburro con los números, sí con los colores. Fijaros que tanto en prediálisis, representado por el riñón, como en hemodiálisis, según va aumentando la hemoglobina, va mejorando la calidad de vida. ¿En todo? No, sobre todo en los aspectos que dependen, aspectos físicos, como la capacidad de ejercicio o como la ausencia de disnea en nuestros pacientes. Y este es un metaanálisis que demuestra que, si os fijáis abajo del todo, hay una mejora de calidad de vida en fatiga para aquellos que tienen los objetivos más altos de hemoglobina. Luego hablaremos de esto de los objetivos. Y este está calentito, acaba de salir publicado. Es un estudio del ASCEN, que es contra placebo, ¿de acuerdo? Es corrección de anemia con daprodustat contra placebo y demuestra una mejoría no solo significativa, sino umbral, es decir, el grado de mejoría que hay de calidad de vida es relevante para los pacientes. Y esta es una position paper de hace muy poco, del mes pasado, donde Francesco Locatelli, que sí sigue vivo y sigue trabajando, por increíble que parezca, Lucía Del Vecchio, proponen empezar a enfocar muchas de nuestras acciones a través de la evaluación de la calidad de vida de los pacientes, porque los pacientes son muy distintos entre ellos, y proponen el reto de que no solo manejemos al paciente por hemoglobina y hierro, esas son las herramientas de cómo hacerlo, sino que identifiquemos el paciente y su objetivo individual en función de calidad de vida. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, que para él, os quiero preguntar a vosotros, ¿cuántos de vosotros, o vosotras sobre todo, ponéis en la historia clínica el objetivo individual de ese paciente? Que te obligan, ¿no? Porque le obligo. Fijaros, las guías clínicas hablan de individualización y nos piden que individualicemos en los pacientes y nosotros seguimos tratando a todos a piñón fijo o no. ¿Cómo tratamos, cómo individualizamos a nuestros pacientes, Borja? Bueno, la primera pregunta sería si individualizamos. Luego ya veremos cómo. Y para esto solo he traído una diapositiva con un estudio que me encanta, porque me parece que refleja la pura realidad. Este es el estudio Monitor CKD5, que tomó a pacientes, un estudio multicéntrico, tomó centros de diálisis de muchas partes de Europa, en la era post-treat, o sea, ya cuando sabíamos un poco de qué iba este rollo de individualizar y que no se podían normalizar las cifras de hemoglobina, y le preguntó a los nefrólogos cómo individualizarían las cifras de hemoglobina en sus pacientes en función de las comorbilidades que tuvieran. Lo tenían clarísimo, igual que si lo preguntamos aquí seguro. Sabían que a los pacientes que habían tenido un ictus, que tenían otras comorbilidades cardiovasculares, que eran mayores, que eran diabéticos, esos tenían que tener un objetivo de hemoglobina más bajo. Y se ve muy claramente, el rojo de arriba, de la barra de arriba, es un target de hemoglobina. De allí sobre todo se ve a la derecha, que es en la gente joven, un target de hemoglobina mayor porcentaje por encima de 12 gramos por decilitro. A estos mismos sujetos, que eran nefrólogos, se les pidió que analizaran en sus centros de diálisis qué estaban haciendo. Y es la imagen de abajo, que es de todo menos especular. Hacían exactamente lo mismo con todos, no individualizaban a nadie en el tratamiento. Se lo sabían, pero no lo aplicaban, que era lo esperable, ¿no? Ver la imagen exactamente igual debajo, y es exactamente todo lo contrario. Así que a la pregunta, no individualizamos. Cambiamos un poquito de tercio, hemos hablado antes de la ferropenia como causa de resistencia, como causa infratratada de anemia. Esto no termina, parece, de calar. ¿Debemos cambiar nuestra estrategia con eso? Me encanta una vez más esta pregunta. Y el micro no me funciona. No sé si toca algo. Habla aquí si quieres. Me llaman Iron Man, no por el casco, sino porque me paso la vida hablando del hierro. ¿Debemos cambiar? Sí. No tenemos tiempo de revisarlo, pero porque está aquí mirándome con ojos de perro el que viene detrás y no me va a dejar, pero hay sobradas evidencias de que nuestros pacientes y vuestros pacientes están inadecuadamente tratados con hierro, están ferropénicos, ¿de acuerdo? Pero es que no tenemos excusa para no hacerlo bien, porque este es el estudio que lleva dando vueltas desde justo antes del COVID hasta ahora, que es el estudio Pivotal,
Es un estudio muy robusto y es, señores y señoras, o señoras y señores, el primer estudio en mucho tiempo que demuestra que un tratamiento farmacológico reduce la mortalidad cardiovascular en los pacientes en diálisis. Lo digo otra vez más despacio, reduce la mortalidad cardiovascular en diálisis, hemodiálisis. ¿Alguien me dice un ensayo randomizado controlado que demuestre reducción en nuestros pacientes? ¿Por 20 euros cada uno? Venga, empezar a citar nombres. No, es que no los hay, ¿de acuerdo? Y este es un estudio muy interesante porque hay que mirar el detalle. 2000 y pico pacientes seguidos 2 años en hemodiálisis bien tratados con anemia y con tratamiento con EPO, todos ellos, y con hierro a demanda. No buscan distintos objetivos de tratamiento de hierro, lo que hacen durante estos 2 años y medio es mantenerse en el borde alto o en el borde bajo. Tú puedes ir a probar los exámenes por los pelos y alguna vez fallarás y suspenderás, o puedes ir a por nota siempre y entonces siempre aprobarás, y eso es lo que hace. Tratamiento proactivo, yo doy hierro hasta que el paciente supere 700 y entonces paro. Reactivo, espero a que caiga por debajo de 200 de ferritina y doy hierro. Mismos límites, 2 estrategias. En un caso necesitamos 145 miligramos por mes y en otro 264 miligramos por mes. Fijaros, se gasta menos EPO, se transfunde menos a los pacientes y disminuye la mortalidad en un 12%, mortalidad relativa del evento combinado. Vuelvo a decirlo, reduce. ¿De acuerdo? Si no está de acuerdo, Rafa, lo discutimos. Esta gente, no os voy a aburrir, bueno, luego os pongo un par de diapos, ha sacado unos subestudios que demuestran, creerme, que no hay mayor riesgo de infección, no hay mayor riesgo de mortalidad por infección, no hay mayor riesgo de hospitalización por infección, no hay mayor riesgo de stroke y hay menos incidencia de insuficiencia cardíaca. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca? ¿Y qué tipo de infarto? Bueno, todos pensaríamos, hay menos infartos del tipo 2, desequilibrio entre aporte y funcionamiento muscular, porque como tienen más hierro van a funcionar mejor. No, pues es del tipo 1. O sea que este factor protector del tratamiento con hierro va directamente contra el infarto agudo de miocardio revascularizable. Y este sí que es Ironman, que es el estudio que acaba de salir, que demuestra que el tratamiento con hierro intravenoso en pacientes de cardiología, entre paréntesis, o nuestros, porque tienen un filtrado glomerular de 50, que no están muy anémicos, tienen una hemoglobina media de 12, demuestran que el tratamiento con hierro para corregir la ferropenia en un prospectivo a largo plazo reduce el evento cardiovascular combinado. Luego ya no solo sabemos que en manos de los cardiólogos mejora la calidad de vida y mejora los test funcionales, sino que reduce la mortalidad. Y esto lo debían tener ya preparado porque solo un mes después sale un metaanálisis que incluye este estudio. Y con la potencia de este estudio ya se demuestra que la corrección de la ferropenia en los pacientes con insuficiencia cardíaca reduce el evento cardiovascular combinado. Luego, el hierro, como decía al principio Borja, es el factor que hay que corregir primero en nuestros pacientes. Oye, y una pregunta que me viene a la cabeza, esta no está preparada. ¿Te parece criticable del pivotal el objetivo bajo? Porque en 2019 ya sabemos que 200 de ferritina era demasiado bajo para una rama placebo, digamos, por llamarlo de alguna manera, por una rama reactiva. No estaba preparada, es muy difícil. Es muy difícil, ¿por qué? No lo estoy diciendo en broma. ¿Cuál es el objetivo de hierro de las guías CADIGO? ¿Alguien me lo dice? ¿Cuál es el objetivo del hierro por el que te van a pagar tus objetivos de pasta a final de año? Ninguno. Ninguno, porque las guías no dicen a dónde tengo que llegar con el hierro, dicen cuándo puedes usar hierro. Las guías de los nefrólogos todavía no han dado el paso de considerar el hierro como un objetivo en sí mismo y dicen, si tú tienes un paciente anémico y quieres mejorar su anemia y no te has pasado de los límites altos, usa el hierro. Pero no hay un objetivo que puedas decir cumple el objetivo. Sí que es cierto que luego sacaron una modificación y dijeron el objetivo recomendable sería 300 en hemodiálisis y un índice de saturación de transferrina en torno a 30, ¿de acuerdo? Ese sería el objetivo. Pero el grupo control realmente está cumpliendo las guías, ¿vale?
y tenemos novedades en mecanismos de acción que darán lugar a tratamientos y una de estas novedades son los estabilizadores del HIF. ¿Nos cuentas de qué va? Los estabilizadores del HIF, no habéis oído hablar nunca de estabilizadores del HIF, y menos a Borja y a mí, ¿no? Ni a la gente de Astelas, ni a la gente de GSK. Bueno, vosotros no habéis nacido, pero los estabilizadores del HIF hubo varios intentos de desarrollo hace muchos años y tuvieron problemas de desarrollo y fueron líneas que no llegaron a buen puerto, pero ahora mismo tenemos otras líneas de desarrollo que llegan a buen puerto. Luego haremos un concurso para que alguien diga un nombre que sea bueno para inhibidor de la prolilhidroxilasa del factor inhibidor de la hipoxia, que es como se llaman estas moléculas. A ver si a alguien se le ocurre algo más corto, porque las iniciales tampoco ayudan mucho, porque es IPH, HIF, o sea, son bastante complejas, ¿no? Solemos decir que los estabilizadores del HIF son unas eritropoyetinas orales y no puede ser más inexacto esto, porque el HIF es un mecanismo que tienen no solo los seres humanos, sino todos los mamíferos, incluso otras especies animales, para luchar contra la hipoxia. La hipoxia es una señal de emergencia de nuestro cuerpo y si se produce una hipoxia en un momento dado, hay que lanzar un montón de líneas de trabajo para corregir la hipoxia, porque eso es la antesala de la muerte de un tejido o de todo el paciente. Fijaros, nosotros estamos continuamente produciendo este factor inducido por la hipoxia y si hay suficiente oxígeno lo destruimos. Desde el punto de vista de la eficiencia, esto es estar haciendo dinero para quemarlo, ¿no? Tú vas haciendo dinero y lo vas quemando cuando no lo necesitas. Si de repente lo necesitas, ya lo tienes impreso. Eso es lo que estamos haciendo con el HIF. A la izquierda, en situación de normoxia. ¿Qué pasa cuando hay una hipoxia mantenida? Un paciente que sangra, un paciente que está en altura, se inhiben las dos enzimas que destruyen el HIF. Y entonces ya tienes el HIF constituido y ya se pone en marcha. ¿Qué pasa con los inhibidores del prolilhidroxilasa? Que hacen un bloqueo parcial de una de las dos vías. Sigue existiendo el factor de control, que es el factor inhibidor del HIF, pero se bloquea la prolilhidroxilasa. Entonces se consigue una respuesta parcial. Fijaros lo que hace el HIF. El HIF, empezamos siguiendo la línea de producción de Matías, empezamos por la izquierda. Aumenta la producción de esos dos transportadores, que yo si no lo veo en la pantalla no me lo sé de cabeza, son los transportadores de hierro para la absorción del hierro intestinal. Todo el hierro que vosotros y yo manejamos, lo manejamos desde la absorción. No hay ningún mecanismo de eliminar hierro en el cuerpo humano. Todo se regula desde la absorción, por eso es tan importante. Y por eso está aquí. Si yo tengo hipoxia y lo detecto, el HIF va a aumentar la absorción del hierro intestinal. No hay que darle más hierro, sino que esto va a aumentar la absorción. ¿Estamos de acuerdo? Va a aumentar la transferrina y el receptor de transferrina, que son los transportadores. Y va a bloquear la hepcidina. ¿Qué es la hepcidina? Es el factor inflamatorio que bloquea el hierro. Fijaros, el cuerpo humano ahí sí que lo ha hecho bien. Hay un transportador único para el hierro, que es la ferroportina, en todas las membranas. Cada vez que el hierro tiene que cruzar una membrana, lo tiene que hacer a través de ese transportador de la ferroportina. Cada vez que el hierro se mueve por la sangre, se mueve envuelto en la transferrina, ¿de acuerdo? Y cada vez que el hierro se deposita, lo hace envuelto en la ferritina. ¿Por qué? Porque el hierro es un factor muy oxidante, por eso tiene que estar siempre en su cápsula de transporte, ¿vale? Pues la hepcidina es la que bloquea el transporte de ferroportina en todos los sitios. Luego vamos a absorber más hierro sin comer más hierro, ¿de acuerdo? Vamos a transportar más hierro por todas las membranas gracias al bloqueo de la hepcidina. Vamos a transportar más hierro de un sitio a otro gracias a la transferrina. Vamos a aumentar la producción de EPO en los riñones solamente. No. Los pacientes anéfricos también responden a estos productos. ¿Por qué? Porque hay una producción extrarrenal de EPO, fundamentalmente en el hígado, ¿de acuerdo? Y también van a aumentar el receptor de EPO. Luego, esto es un mecanismo completo y muy distinto a lo que hace la eritropoyetina que damos, que habitualmente es el final de la cadena. Vamos llegando al final. ¿A alguien le dan miedo estos productos nuevos? Doctora Sánchez, ¿quieres? ¿Y por qué le da miedo? Porque igual que yo he pintado aquí esto con respecto a la hemoglobina,
podemos hablar de que hacen muchas más cosas para luchar contra la hipoxia tisular, aumentan el VEGF, que aumenta la vascularización de los tejidos y aumentan otro montón de mediadores, pero aunque esto sea fisiología para dummies, os recuerdo, el bloqueo que hace el GIF es un bloqueo parcial, sigue quedando el mecanismo de control del factor inhibidor de la hipoxia, es un bloqueo intermitente, no continuo, y es un bloqueo que afecta selectivamente a partes de esta cascada de respuesta. Con lo cual, lo que han demostrado los ensayos clínicos hasta ahora es que el producto es suficientemente seguro. Y vamos llegando al final. Nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutos para esa pregunta de todo lo que querías saber y temías preguntar. Voy. Nada, yo tenía 2 preguntas. La primera es que, pese a que ya sabemos que los objetivos de hierro tienen que ser, pues, bueno, en torno a lo que habéis comentado vosotros, muchos laboratorios ponen en los parámetros de hierro de la normalidad, tanto IST como ferritina, parámetros mucho más bajos. Por lo menos yo en todos los hospitales donde he trabajado ponen objetivo de máximo 70, entre 20-70, 20-40. No sé por qué puede ser esto o, bueno, qué nos podéis decir vosotros. Y la segunda pregunta es que si también se ha visto un aumento de eventos cardiovasculares en los pacientes con sobrecorrección de hemoglobina con los GIF, como se ha visto con la EPO. La primera es porque los parámetros que da el laboratorio están basados en la definición de ferropenia absoluta, que es el de la población general, el que conocemos todos. Hay mucha gente, sí hay muchos nefrólogos, fuera de la nefrología mucho más, que no conocen el término ferropenia relativa. Y es el que deberíamos abordar. Podemos hablar con sociedades de análisis clínicos para que lo cambien, sería una estrategia buenísima. El doctor Porteles y yo lo hemos hablado alguna vez esto, y no sabemos si estarían de acuerdo, porque claro, ya exigiría de cada paciente saber su situación, al menos renal, y tener en cuenta la hemoglobina, que ese es otro tema, ¿no? En el que no hemos entrado hoy, pero tratar la ferropenia absoluta con hemoglobina normal en enfermedad renal crónica no está tan claro. La relativa, la segunda toda tuya. La respuesta a eso es lo mismo que el colesterol. Si tú miras el colesterol, te está dando el valor de normalidad, pero si tú estás en prevención secundaria, tienes que tener un LDL por debajo de 70. Entonces, la información no nos la pueden poner en el laboratorio. Y con respecto a la segunda, que Borja se ha cogido la fácil y me deja a mí la difícil, no tenemos suficiente experiencia. Lo que podemos decir es que los estudios fase 3 que han llevado a la aprobación de estos fármacos dan muestras de suficiente seguridad en el campo cardiovascular. Como el objetivo estaba muy controlado, no podemos sacar eso que dices tú, que es los que van a hemoglobinas más altas tienen más eventos que los que van a hemoglobinas más bajas, porque eso todavía no se ha hecho. Se ha buscado la misma aproximación para todos. Y la última, porque te va la vida en ella. Porque ya es tu hora, además. No, es un poco incidiendo sobre la pregunta de ella, sobre el tema del tratamiento del hierro. O sea, muchas veces al paciente lo tenemos con hierro semanal, y el paciente no acaba de responder y sigue teniendo necesidades de hierro importantes. Me refiero, ¿dónde está el límite de eso? O sea, porque poner una ampolla de 100 a la semana, 2 ampollas de 100 a la semana, o sea, me refiero porque al final nunca sabemos ese hierro. Hay estudios, parece que sí que no demostraban que el hierro se acumulara en el hepático, sobre todo en los pacientes en diálisis, ¿no? O sea, me refiero, ¿dónde ponemos el límite del tratamiento ese con hierro? Tal? ¿Tenemos que buscar que el paciente sea respondedor y ya está? Yo te digo los míos, ¿vale? Que están un poco en las guías. Si tú das hierro al paciente, fundamentalmente te guías por el índice de saturación de transferrina, por debajo de 30 puedes dar hierro, y lo que te marca el límite superior es la ferritina, ¿vale? Lo que dicen las guías y es por encima de 500 baja la dosis y por encima de 800 no pases, ¿vale? Por encima de 800 de hierro no pasen. Hay un solo estudio que demuestra que si sigues dando hierro después de 800 sigues corrigiendo mejor la anemia, pero es un estudio a 6 meses y por tanto no lo han cambiado en las guías.
Y si tú tienes un paciente que le echas hierro intravenoso y no consigue subir las cifras, hay que investigar, vamos, hay que ver por dónde está sangrando. Claro. Muy bien, pues nada. Gracias, doctor Portoles, gracias a todos, gracias a GSK y dejamos al doctor.